Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan descansado y que entren muy juiciosos y con todos los ánimos para poder llevar esta semana que, que está iniciando el día de hoy. Nos vemos en esta oportunidad teniendo en cuenta el cambio del horario que tuvimos, ¿no? Nos tocaba los miércoles y los viernes y ahora nos toca los lunes y los viernes, ¿sí? Nos cambiaron el horario del día miércoles, entonces ahora nos vamos a ver los días lunes y los días viernes. Teniendo en cuenta ese cambio, esa modificación que hubo, yo les había propuesto que siempre, es que me están escribiendo. Me están escribiendo los del otro curso que ya les dejé la guía y están preguntando cosas, pero bueno. Bueno, yo les había dicho que las clases sincrónicas siempre la vamos a hacer los días que tendríamos a la primera hora. Como ahora no hay ningún día que tengamos a la primera hora, entonces lo que vamos a hacer es tomar el horario de los lunes, ¿sí? De 10 a 12 de la mañana. Entonces los lunes será el día que vamos a utilizar para nuestras clases sincrónicas. Entonces no se olviden de eso. Modificamos el horario y nuestro nuevo horario, perdón, tiene que desarrollarse en los lunes o los días lunes de manera sincrónica. Y los viernes haremos el acompañamiento, pero a través del WhatsApp, ¿sí? Y del correo electrónico. De igual manera, si requerimos en algún momento un espacio del día viernes para ser sincrónico, o por ejemplo los lunes que sean festivos y que perdamos la clase, entonces la pasamos para el viernes, ¿sí? Como vamos a ver las tres materias que yo les decía, ambiental, química y biología, habrá momentos en los que requeramos el espacio de las horas adicionales. Entonces, por ejemplo, si nos vemos un lunes, perfectamente nos podríamos ver el viernes también para ir avanzando en la temática. Esto todo depende de cómo vayamos avanzando precisamente en los contenidos y cómo ustedes respondan a, o sea, a las clases sincrónicas. Yo voy a tratar de grabar esto y de subirlos al YouTube, estos videos de las clases para que ustedes, si gustan, afiancen un poquito la clase, la repasen o de lo contrario, los que no asisten a la clase pues tengan pie para poder acceder a la explicación. No en tiempo real, pero pues por lo menos tendrán como un respaldo, por decirlo de alguna manera, eh, para la clase, para si de pronto no contaron con energía o tuvieron que alguna cita médica o alguna situación se les haya presentado y no hayan podido asistir a la clase sincrónica, entonces perfectamente a través del video lo pueden ver. Estoy haciéndolo con los chicos de la mañana de Caminar 2.1 que tuve clase, pero estoy con las un momentico, por favor, sí, porque es que están abriendo el micrófono y la verdad no escucho. Bueno, entonces les decía que estoy teniendo, pues no sé, realmente es la primera vez que estoy subiendo los videos a YouTube para compartirlos, entonces no sé, me está dando como un poquito de ¿qué les digo yo? Como lío, porque no sé. Mientras estás bailando, Mira, Kevin,
Te voy a pedir, Kevin, por favor, me toca sacarte de... Kevin, apague el micrófono. Ayer. Por orden de rectoría, cuando sucedan este tipo de cosas, nosotros tenemos la potestad de retirar a los estudiantes de la sala. Entonces, pues sí les quiero recomendar que por favor traten de no hacer este tipo de intervenciones durante la clase, ¿sí? Porque se distraen ustedes, me distraigo yo y realmente se interrumpe la clase y pues no, este no es el objetivo. Entonces, por favor, cuando estén haciendo otra cosa que no sea de la clase, por favor, paren eso y pongan atención a la clase. Les estaba diciendo, no sé, es que yo no tengo todavía las listas, no las tenemos. Esta persona, Kevin, está en el curso, no sé. Es que no tengo las listas, qué pena. Voy a ver si trato de bajarlas ahorita de la plataforma, pero realmente no sé si se pueda. Entonces, bueno, les decía que vamos a desarrollar las tres asignaturas y que en el tiempo que sea necesario, si requerimos... Ay, no, qué pena. Discúlpenme un momentico. ¿Saben qué, chicos? Ay, profe, sáquelo. Sí, espérense un momentico, qué pena. Sácalo. No, parece que se salió este señor. Ya no le vamos a... Profe, sáquelo, sáquelo. Sí, ya no le vamos a dar acceso, no se preocupe. Muy grosero. Yo no sé, parece ser que se están pasando los enlaces, ¿no? Y lastimosamente, pues esto da para que pasen este tipo de cosas. Entonces, yo les quiero pedir, por favor, muchachos, que cuando... Esperen un momentico. Ay, Dios mío. Espérense un momentico. Bueno. Disculpen, qué pena, muchachos, es que no tener la lista sí es un poquito difícil. Yo con la lista ya voy a ver cómo hacemos para evitar este tipo de cosas. Y otra cosa, niños, es que cuando ustedes, por favor, les llegue la notificación de la sala de Zoom, no la compartan porque pues obviamente eso no se debe hacer. O sea, es exclusiva para nuestro grupo, ¿sí? Entonces, por favor, les pido, porque es que hay gente como un poquito dañada la cabeza, un poco enferma, y creen que con estas cosas que hacen, pues mejor dicho, van a lograr mucho o van a lograr la aceptación de los compañeros o bueno, yo no sé. Entonces sí, la verdad, eso es muy incómodo y realmente pues no viene al caso que tengamos gente de ese calibre en nuestra clase. Por lo tanto, cada vez que compartamos el enlace, les recomiendo muy respetuosamente que lo mantengan ustedes únicamente y, que por favor no lo divulguen de pronto a los amigos, a los familiares. Por eso yo siempre trato de enviar el enlace dentro de la clase, ¿sí? Y ahora, no, espérenme un momentico. Es que el problema es que me piden
me piden acceso y la verdad yo no tengo ahorita las listas, entonces voy a ver si las puedo descargar de aquí del ¿qué se llama? No, mire, no, es que no, en la plataforma no nos han cambiado las listas, no nos han cambiado los cursos, es la grave situación, entonces no tenemos listas todavía. Y yo no sé, ¿ustedes identifican a Marlon David Rivera y a un chico José Miguel de pronto, por favor, para hacerlos ingresar? De lo contrario, no podría ser ingresar. Niños. Yo les quiero ver, espérenme. No. Se nos va a ir la hora en esto. Qué pesado, Dios mío. A ver. Hay un Rivera. Rivera Marlon David, sí está. Y José Miguel. José Miguel. A ver, busquemos a un José Miguel. No, José Miguel, no hay ningún José Miguel. A él no lo dejemos entrar. Porque no me aparece en la lista. Bueno. Listo. Qué pena con ustedes. Listo. Momentico. Ay, qué pena, esperen un momentico. Es que necesito... ¿Alguien me quiere decir algo? Qué pena. Profe, que Marlon sí, ya lo dejó entrar. Marlon sí. Sí, el otro chico no me aparece en la lista. Bueno, es que tengo la lista pero desactualizada, es el problema. Bueno, entonces, volviendo al tema. Lo que les estaba diciendo es que, bueno, nos miramos entonces los lunes. Si hay lunes festivo, pasamos la clase al viernes y habrán viernes que nos tengamos que encontrar teniendo en cuenta la temática que vamos a tratar, ¿sí? Como habíamos previamente visualizado en las clases anteriores, dentro del contenido que se había propuesto para la materia está todo lo referente, o iniciamos con lo referente a la circulación. Entonces yo quiero que ustedes, por favor, me empiecen como a decir, me empiecen a dar ideas de lo que ustedes creen que hace referencia a la circulación. ¿Sí? O sea, por ejemplo, Giuseppe, o Juan Diego, o Cristian, o Dana. Para ustedes, ¿qué es la circulación? El micrófono ya está habilitado, hijos. Profe, la circulación de la sangre o así. Ajá, listo, pero ¿para qué sirve? O sea, ¿qué es? ¿Tú qué entiendes por circulación? Porque, por ejemplo, yo veo la circulación y también la asemejo con una vía llena de carros, por ejemplo. Ese es un tipo de circulación. Entonces, ¿con qué lo relacionan? O sea, ¿ustedes a qué creen que hace diferencia la circulación? Pues, o sea, nos mantiene vivos. Por ejemplo, la circulación de la sangre es para el cuerpo, no. Ayuda a que estamos vivos. Listo. Bueno, ¿quién más quiere participar? Profe, Cristian. Para mí la circulación Juan Diego. es como decir, usted mandar un link
y que los alumnos lo compartan. El link está circulando por todo lado. Exacto, o sea que eso va pasando, ¿cierto? Va pasando. Juan Diego quería también participar. No, profe, yo ya dije lo que iba a decir. Bueno, entonces la circulación como tal, o sea, nosotros no la tenemos que ver simplemente como la circulación de la sangre, porque la circulación es un transporte, ¿sí? Por eso yo les mencionaba el ejemplo de la vía con los carros. Ahí hay un tipo de circulación, porque los carros se movilizan de un lado a otro, que transportando, por ejemplo, gente, hay vehículos que transportan gasolina, hay vehículos, por ejemplo, que transportan alimentos, otros que transportan, por ejemplo, material de construcción, ¿sí? Etcétera. Entonces, la circulación hace referencia precisamente al transporte de varias sustancias, de varios elementos, ¿sí? En cualquier aspecto de la vida. Si ya lo transpolamos, ¿sí? Ya lo trasladamos a nuestra asignatura, por ejemplo, a la parte de ciencias naturales, entonces yo voy a decir que la circulación, ¿sí? Es un mecanismo de transporte. ¿De qué? De nutrientes, ¿sí? Que le sirven al cuerpo, pero también, como dice el dicho, todo lo que entra pues tiene que salir, o por ejemplo, nosotros absorbemos, ¿sí? O nos quedamos con lo que nos sirve, del que ha sido transportado a través de la circulación. Pero y por ejemplo, lo que no nos sirve, digan ustedes, el sudor, el popó, el pipí, ¿sí? La orina, por ejemplo, ¿sí? ¿Nos sirve o no nos sirve? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿O se me fueron todos? Sí. Sí sirve. Ese es el material de desecho, ¿sí? O sea, ese es el material que ya nosotros, por decir de alguna manera, elimina o debemos eliminar después de haber utilizado o después de que nuestro cuerpo asimiló o va a empezar a utilizar todo el material que sí le sirvió proveniente de la, por ejemplo, de la nutrición o de la respiración, de ese tipo ¿qué es? De procesos, ¿sí? Entonces, la circulación, ¿qué es lo que hace? A través de muchos conductos, ¿sí? Que están en nuestro cuerpo y en el cuerpo, pues, de los organismos vivos, transporta, por ejemplo, la sangre con nutrientes, la sangre con oxígeno. Hay sangre que no está oxigenada, que también es transportada a través de esto y hace parte de la circulación. Transporta, por ejemplo, los materiales de desecho, ¿sí? Entonces, la circulación es un mecanismo de transporte, ¿sí? De sustancias que nos sirven, pero también que nos ayuda a transportar las sustancias que debemos eliminar del cuerpo. Eso entonces, es como un resumen pequeñito de lo que hace la circulación, pues en nuestros cuerpos, es decir, en los cuerpos de los organismos vivos. Entonces, de acuerdo a la temática que nosotros habíamos propuesto, lo que vamos a hacer es precisamente revisar los tipos de circulación que existen. Hay unos que son tipos de circulación cerrada, abierta, y dependen de cada uno de los organismos en los cuales se encuentra, ¿sí? Nosotros tenemos una circulación completa, cerrada, ¿sí? Porque está recirculando, ¿sí? ¿Por qué? Porque además nuestro sistema circulatorio es de los más avanzados que hay, ¿sí? Por nuestras características, porque el ser humano tiene los sistemas más avanzados, los sistemas corporales más avanzados. Pero entonces vamos a empezar a ver desde los sistemas más pequeñitos. A manera de introducción, yo les voy a compartir un video, o uno tenía pues unos videos para que ustedes miren o tengan más o menos como la noción acerca de cómo es la circulación, ¿sí?
ustedes me dicen si de pronto el video se torna un poquitín aburrido y cambiamos a otro porque yo la verdad tengo que es otra opción. Esa es un poquitico más larga, pero no, no importaría porque ahí los que quieran ir tomando nota, no hay problema. Ah, bueno, antes que nada, qué bueno que Cristian abrió la cámara. Si son tan amables, me abren un momentico la cámara, por favor, a fin de poder tomarles la foto correspondiente al día de hoy. Entonces, por favor, si son tan amables, me pueden abrir un momentico la cámara, tomo la fotico y ya. Bueno, pues los que puedan abrir la cámara, hijos queridos. Profe, yo no puedo prender la cámara porque tengo el celular dañado. Ya. Un momentico. Dejé entrar, ay no, tan bobito. Entonces, porfa, ya abran la cámara y tomamos la foto y pues los que puedan abrirla, por favor. Pero ahorita porque si no se nos va el tiempo, chicos, porfa. Esta es la última vez que yo voy a dejar entrar tarde a la clase, ¿no? O sea, ya por manual de convivencia ustedes saben que son 10 minutos nomás los que se puede ingresar, entonces ya no se puede dejar ingresar a más tarde de esos 10 minutos. Esta es realmente la última vez que vamos a permitir esto. Entonces ya listo, muchas gracias, hijos. Ya pueden cerrar la cámara. Y entonces ahorita con ustedes voy a compartir precisamente el video de la circulación. Y con esto vamos arrancando nuestra temática del presente periodo. Sí, La circulación. Objetivos. 1. Identificar cada uno de los sistemas circulatorios que presentan los seres vivos. 2. Reconocer la importancia de la circulación como proceso vital de los seres vivos. La circulación. Las formas de vida son diversas, como también lo son los mecanismos que permiten el transporte de sustancias desde y hacia el interior de las células, conocido como circulación. Además de esto, la circulación contribuye a que las células se comuniquen entre sí y con el medio externo, y de esta manera a que los organismos pueden hacerlo con su entorno. Equilibrio interno y la circulación de sustancias. La circulación es el proceso de transporte de sustancias al interior de una célula u organismo, que desempeña un papel fundamental en el equilibrio interno y permite a las células obtener los nutrientes que resultan del proceso de la digestión y el oxígeno requerido para producir ATP. También se transportan las sustancias producidas por el organismo que contribuyen a su funcionamiento, así como el movimiento de las sustancias de desecho hasta los lugares donde deben ser eliminadas. Equilibrio interno y la circulación de sustancias. Dependiendo del grupo taxonómico, el transporte de sustancias ocurre en las siguientes estructuras. La membrana celular es la que delimita las células y selecciona las moléculas que entran y salen del citoplasma. Los vasos conductores, que se encuentran en las plantas superiores, conforman un sistema vascular y son los encargados de transportar sustancias desde la raíz hasta el resto de la planta. El sistema circulatorio es el conjunto de órganos encargados de transportar diferentes sustancias en los animales.
La circulación en organismos unicelulares. En organismos unicelulares, la comunicación con el medio externo es directa y el transporte de sustancias se realiza a través de la llamada celular, mientras que en organismos pluricelulares se requieren sistemas especializados que se encargan del suministro y eliminación de sustancias. El flujo de sustancias permite la comunicación entre las células. Los organismos unicelulares se comunican con su interior y entre sí. Las células en un organismo pluricelular se envían entre sí mensajes en forma de sustancias a través de los mecanismos de circulación. Bacterias. Los organismos unicelulares como las bacterias carecen de un sistema de membranas internas. Por esta razón, el intercambio y el transporte de sustancias con su medio se realiza a través de la masa celular. Para este intercambio, la célula dispone de dos procesos, el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo se realiza sin gasto de energía porque el movimiento ocurre debido a un gradiente en la concentración de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. El transporte activo permite el paso de sustancias o moléculas en contra del gradiente de concentración, es decir, desde un lugar de menor hacia uno de mayor concentración con gasto de energía. Protistas y hongos. Los protistas, paramecios, amebas y algas, y hongos unicelulares, como las levaduras, son organismos con un sistema de membranas internas. Al igual que las bacterias, utilizan mecanismos de transporte pasivo y activo para movilizar sustancias. Pero cuando las sustancias se encuentran en el interior de la célula, son transportadas al lugar donde se necesitan gracias a mecanismos de transporte adicionales que involucran estructuras internas. Las vesículas de transporte. Son pequeños sacos separados de citoplasma por una bicapa lipídica similar a la membrana celular, cuya función es transportar sustancias de gran tamaño o macromoléculas hacia el interior o exterior de la célula. Cuando ingresan macromoléculas a las células, se denomina endocitosis, y cuando se liberan al medio celular, se denomina exocitosis. Podemos observar que en la endocitosis se produce una vesícula, la cual toma las partículas del medio externo y lo libera en el medio interno. Así como se forma una vesícula para el ingreso, se forma una para la eliminación de las sustancias. Corrientes citoplasmáticas. Se refieren a los movimientos en el citoplasma que permiten el transporte de partículas a los lugares donde se requiere. De esta manera, por ejemplo, los azúcares y el oxígeno son llevados a las mitocondrias, en donde se realiza la represión celular. Como pueden observar, la corriente citoplasmática es la encargada de llevar las partículas alrededor o a lo largo de la célula. Motores moleculares. Son proteínas cuya función es facilitar el movimiento de sustancias dentro de la célula. Estas estructuras están involucradas en la producción de ATP, el transporte intracelular de vesículas y organelos, así como la organización de la célula. Podemos observar la quinesina, es una proteína relacionada con el transporte intracelular. Aprende a aprender. Lee el contenido de circulación en organismos unicelulares nuevamente y realiza un mapa mental sobre la circulación de sustancias en protistas. Recuerda que un mapa mental es una representación de pensamiento que se ramifica desde un concepto central o idea clave. Incluye los mecanismos de transporte pasivo y activo, los mecanismos internos de transporte y los ejemplos de protistas. Circulación en hongos multicelulares. La circulación en los hongos multicelulares ocurre a través de unas estructuras filamentosas llamadas hifas. Las hifas conforman la estructura vegetativa del hongo y están conformadas por una fila de células alargadas rodeadas por una pared celular. Los hongos parásitos y los hongos simbiontes modifican algunas de sus hifas y las transforman en estructuras que logran penetrar los tejidos de otros organismos para obtener sus nutrientes. Cuando los nutrientes están en las hifas, se mueven mediante corrientes citoplasmáticas y motores moleculares y se distribuyen por el cuerpo vegetativo del hongo. Circulación en plantas. Las plantas son organismos autótrofos
que sintetizan sustancias orgánicas complejas por medio de la fotosíntesis y absorben sustancias inorgánicas del medio. El transporte, tanto de la materia prima de la fotosíntesis como los nutrientes producidos, es realizado mediante mecanismos de transporte pasivo en las plantas no vasculares o por medio de sistemas vasculares en el caso de las plantas vasculares. Circulación en plantas, sistemas vasculares. Los sistemas vasculares se componen de vasos conductores especializados denominados xilema y floema. El xilema es el conducto encargado de transportar la savia bruta. El floema es el vaso conductor encargado de transportar la savia elaborada desde las hojas hacia el resto de la planta, incluyendo la raíz. Podemos observar un corte en donde vemos que el xilema y el floema transportan las diferentes sustancias a la planta. Espacio para un maker. ¿Cómo evitan las plantas absorber bacterias patógenas del suelo? Primero, toma una rama de pino y corta un trozo de 2 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Quítale la corteza. Segundo, introduce el trozo de la rama por uno de los extremos de un tubo plástico transparente de 10 centímetros y sella los espacios libres de un extremo con silicona, de tal manera que no pase ni aire ni agua. Usa ajustadores de plástico para reforzar la unión. Tercero, coloca agua con un pigmento para comida en un vaso e introduce el trozo de la rama como un pitillo para probar tu filtro. 4. Graba un video de procedimiento que realizar. Circulación en animales. Los animales son organismos pluricelulares y heterótrofos que poseen diversos mecanismos de circulación de sustancias, dependiendo de su forma de vida y ambiente habitado. Los animales relativamente más sencillos, como los poríferos, cnidarios, platelmintos y nematodos, no poseen un sistema circulatorio. En estos organismos, la nutrición y el oxígeno llegan directamente a todas sus células por difusión a través de la membrana celular y las sustancias que circulan a través de las células mediante mecanismos de transporte pasivos y activos. Para que esto sea posible, el animal debe ser pequeño y tener pocas capas de células. Como estos organismos viven en el agua, su temperatura siempre será igual a la de su ambiente inmediato y sus mecanismos de circulación no alteran su temperatura. Sin embargo, la mayoría de los animales poseen un sistema circulatorio especializado para transportar nutrientes y gases respiratorios a los tejidos del cuerpo. Tal sistema varía en su complejidad entre organismos, pero en general posee 3 elementos básicos. La bomba es una estructura que impulsa el líquido circulante hacia diferentes estructuras del organismo. El líquido circulante es el medio líquido, compuesto en su mayoría por agua, que transporta diferentes sustancias dentro del organismo. Los vasos circulatorios son estructuras huecas y tubulares por donde circula el líquido que transporta las sustancias, incluye las venas, arterias y capilares. Sistemas circulatorios en invertebrados. Los invertebrados son un grupo enorme de diversidad en el que encontramos varios tipos de bombas, líquidos circulantes y vasos circulatorios. De acuerdo con la presencia o ausencia de conexión entre los vasos, se distinguen 2 tipos de sistemas circulatorios: el sistema circulatorio abierto y el cerrado. Sistema circulatorio abierto. En estos sistemas hay una bomba que moviliza el líquido circulante hacia el cuerpo a través de conductos que desembocan en los tejidos, donde las células son bañadas por un líquido. Estos sistemas son poco eficientes, limitando las distancias de transporte y los tamaños de los animales, que en general son pequeños. Nos queda menos de 1 minuto, entonces, y todavía tenemos video para revisar. Entonces, la idea es que ahorita, en 5 minuticos, volvamos a entrar. Y entonces, son las 6:51. Entonces, a las 6:55 nos vemos nuevamente. ¿Listo, chicos? Terminamos de ver el video y miramos ya la guía como tal y la explicamos. Entonces, ya los espero. Por favor, ingresen con el nombre completo, por favor, para que podamos admitirlos. Muchas gracias.